Que no nos importa que vaya a esas fiestas escandalosas de intelectuales o a ver películas rarísimas que nadie entiende. En 1965, los 5 episodios que conformaron Amor, 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 producida por Miguel Barbachano Ponce, obtuvieron el tercer lugar del primer concurso de cine experimental. Uno de sus relatos, el mediometraje Las dos Helenas, dirigido por José Luis Ibáñez, asistido por Jorge Fons, salió del montaje definitivo. Inspirado en el cuento homónimo de Carlos Fuentes, narra la historia de 2 generaciones de mujeres, madre e hija, y su postura ante las normas sociales que rigen su comportamiento. Rodean tan espléndido boscaje, un lado quieto y tranquilo. Entre 1964 y 1965 se filmó la película Amor, 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 compuesta originalmente por los mediometrajes Lola de mi vida, La Tsunamita, Tajimara, Un alma pura y Las dos Helenas. El productor Miguel Barbachano Ponce reunió a un grupo de jóvenes directores, entre los que se encontraban, entre otros, Juan José Gurrola, Héctor Mendoza y José Luis Ibáñez. Algunos de los argumentos fueron escritos por Juan García Ponce, Inés Arredondo, Juan de la Cabada y Carlos Fuentes. Todos los episodios, y en particular Las dos Helenas, rompieron las reglas del relato lineal y las convenciones del cine de la época. Maravillas y curiosidades de la Filmoteca, Las dos Helenas, toma 3. Esta noche nos acompaña Jorge Fons, director fundamental de la cinematografía mexicana de las últimas décadas, egresado de la primera generación del CUEC, debuta con el episodio La sorpresa de Trampas de Amor en 1968, en 1970 obtiene el Ariel de dirección y guión por el tercer episodio de Tú, yo, nosotros, y en 1972 dirige el episodio Caridad de la película Fe, Esperanza y Caridad. Es el realizador de películas notables como Los Cachorros, Los Albañiles y Rojo Amanecer, filmada en 1989. La primera película de ficción que hacía referencia a los sucesos de octubre de 1968. A su vez es director del Callejón de los Milagros y El Atentado. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros y para hablar de esta película Las dos Helenas. Claro que sí. Jorge, bueno, lo primero, lo que yo te agradezco y te agradecemos todos aquí en Maravillas y Curiosidades es que siendo tú una figura de gran nivel en el cine mexicano, vengas a hablar de tu trabajo como asistente de director en esta historia que me parece una historia importantísima porque es un parteaguas del cine mexicano, lo que fue el concurso de cine experimental y la creación del CUEC. ¿Cómo fue? ¿Cómo te insertaste tú en ese momento? Estabas en la primera generación del CUEC y inmediatamente entras a asistir a estos 2 realizadores de teatro, que eran Juan Ibáñez y José Luis Ibáñez, con el cual trabajas con José Luis en Las dos Helenas y con Juan en Un alma pura. Sí, eran unos años de mucho movimiento cultural. Había mucha gente que quería participar, que quería expresarse en el cine, en el teatro, en la literatura, en la plástica. Entonces se crea el CUEC en el 63 y en el 64 ya está moviéndose un concurso experimental que paradójicamente contrapuntaba al cierre del sindicato de trabajadores de la producción cinematográfica que no permitía entrar a nadie. Estaban cerradas las puertas del cine para todos. ¿Por qué? Supuestamente porque había más personal que películas al año. Entonces, había mucha gente que quería hacer cine y no sabía cómo. Teatro sí, teatro todo el mundo, hacíamos teatro universitario, los que no hacían teatro como podían. El concurso experimental fue una cosa muy importante para la cinematografía mexicana, porque viene a abrir puertas a un montón de personas que querían expresarse y que no hubieran tenido, ahora sí que ninguna oportunidad de no haber sido por ese concurso. Fue organizado por la sección de técnicos y manuales del STPC y principalmente empujado y trabajado
por Ícaro Cisneros, un técnico, un asistente de dirección de la rama de técnicos y manuales. Fíjate qué bueno que le haces justicia a Ícaro Cisneros, porque en efecto en ningún lugar está escrito esto, que él fue de alguna manera el que inicia lo del concurso. Ahora, tú dices que participan muchos, gente que no sabía cómo hacer cine, y de alguna forma yo quiero suponer que tú, que estabas estudiando ya en la Escuela de Cine de la UNAM, tanto Juan como José Luis Ibáñez, pues han de haber dicho, bueno, pues que Jorge nos ayude, ¿no? Porque ellos no tenían experiencia cinematográfica. Sí, yo que era asistente de José Luis, primero José Luis me dice, oye, tienes que estar ahí junto a mí, ser mi asistente. Le digo, pues claro que sí. Para mí también era muy importante asistir a una película, saber asistir una realización. Y Juan Ibáñez, terminando las dos Helenas, dice, vente conmigo con Ana Pura, vamos. Además era un libro pues muy leído, el de Cantar de Ciegos de Fuentes. Con Fuentes también teníamos mucha relación. Fuentes también a veces daba pláticas en el CUEC. El CUEC, que te digo, estaba lleno de cinéfilos, más que de cineastas y de profesionales del cine, estaba lleno de amantes del cine. Ahí estaba García Márquez, Fuentes, Elizondo, Michel, García Riera, de la Colina, en fin, gentes que participaron mostrándonos su amor por el cine. Que eran los primeros profesores de esa sí. generación. Y nos enseñaban a querer el cine, a amarlo, a entenderlo, y hacerlo tuvimos que aprenderlo como pudimos. Ahora, los jóvenes todos saben filmar, no tienen problema. Nosotros sí teníamos el problema de aprender. De cómo colocar la cámara, cómo editar. Sí, cómo se come esta cosa, ¿no? Cómo se sitúa una cámara, cómo se mueve, cómo se expresa, cómo se escribe en cine, ¿no? Con corrección, luego con buena expresividad, en fin, todo eso nosotros teníamos que aprenderlo. El asunto es que no tienen la pasión y la cinefilia, ¿no? Les falta a los chavos ahora, ¿no? Eso creo que era el signo de esa época. Todo el mundo tenía un enorme entusiasmo y creía y sentía que tenía que hacer cosas. Cine, artes plásticas, literatura, teatro, lo que fuera. Como que todo estaba por descubrirse, como que todo estaba por hacerse y como que todo se podía y se debía de hacer. Y de hecho así lo demostró este primer concurso de cine experimental. La película Amor, Amor, Amor estaba integrada por 5 episodios originalmente, que era La Tsunamita de Héctor Mendoza, Lola de mi vida de Miguel Barbachano, sí. Tajimara de Juan José Gurrola, Un alma pura de Juan Ibáñez y Las dos Helenas de José Luis Ibáñez. Sí. Pero después se dividió en 2 películas, Amor, Amor, Amor y Los bien amados, en donde quedó Tajimara y Un alma pura. Sí. Pero ¿por qué Las dos Helenas de pronto queda en la orfandad y entra la viuda de Benito Larraqui y Las dos Helenas queda fuera? Porque es muy curioso, porque la viuda realmente no tiene mucho que ver con las otras historias y en cambio Las dos Helenas sí, es una historia muy moderna, ¿no? Fíjate que no lo sé, nunca lo supe. Como dices, la película que entró al concurso fue de 5 unidades, las que dijiste. Y después, mucho tiempo después, cuando se comercializó, porque no te creas que las películas se comercializaron así nomás, porque no, me imagino que no. Tuvieron que batallar. Cuando se comercializó, hicieron una división. La película la había producido Manuel Barbachano con teleproducciones que tenía ahí en Córdoba 48. Y en la colonia Roma. En la Roma. Entonces, ya la división a mí me pareció que la habían hecho por un exceso de tiempo. La película era muy larga, pues eran 5 historias. Eran más de 200 minutos, casi más de 3 horas, ¿no? Así es. Entonces sí, había un propósito, había una razón por la cual se dividía. Lo que nunca supe por qué incluyeron La viuda negra de Benito y sacaron Las dos Helenas. La viuda negra no fue parte del concurso experimental. Esa película la había hecho Benito tiempo atrás. Exacto. Y había quedado guardada ahí en la empresa de Manolo Barbachano. E inclusive yo participé con Carlos Velo en la edición porque no se había editado. O sea que tú editaste las películas de Amor, Amor, Amor. Sí, bueno, como asistente, y como parte de la dirección. El editor era Carlos Velo y principalmente Luis Obreira. Claro, que él es el Luis que Obreira era el editor de esa empresa. Y el jefe era Carlos Velo.
Entonces Carlos Velo, cuando yo estuve ahí participando en la edición de Las Dos Helenas y de Un alma pura, dice, oye, quédate para darle una unidad a las 5 historias. Yo, pero claro que sí, me quedé, y uno lo que quería era hacer cosas. Entonces, claro que sí, me quedé con Velo a editar las 5 historias, como asistente, como ayudante, etc. Y Las Dos Helenas, una película, bueno, la película en que yo debuté en el cine como asistente, pero yo debuté allí. Entonces, es la primera que hicimos, porque después ya hicimos Un alma pura. Un alma pura. Pero, entonces me dio mucha cosa de que quedó fuera. Entonces, no sé por qué. Es una película con muchos valores. Pues, Jorge, ¿qué te parece si ahorita regresamos en unos segundos justamente para hablar, concentrarnos en Las Dos Helenas? Podemos hablar también de Un alma pura porque estuviste de asistente en las dos, Claro. pero ahorita regresamos. Claro. Sin duda, las películas del primer concurso de cine experimental influyeron en la manera de filmar en las siguientes generaciones de cineastas. Sentimiento, Pasión, estímulo, inteligencia. todo puede agotarse, mi amor. Ven, ¿me entiendes? Hola. Hi. José Luis Ibáñez, nacido en 1933, ha sido guionista, director de cine, televisión, ópera, teatro, traductor y lector de la colección Poesía en Voz Alta, además de dirigir el segmento Las Dos Helenas del largometraje Amor, Amor, Amor. En 1965 también fue realizador de Victoria en 1971 y Las Cautivas en 1972. Sin embargo, como él mismo ha dicho, su mundo es el teatro y es profesor del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Maravillas y curiosidades de la Filmoteca, Las Dos Helenas, bloque 2, toma 1. Estamos con Jorge Fons charlando sobre el primer concurso de cine experimental realizado en 1965 y especialmente sobre Las Dos Helenas, una película dirigida por José Luis Ibáñez y en cuya filmación participó Jorge Fons. Jorge, uno de los cuentos de Cantar de Ciegos es Nueva Moralidad. Y lo menciono porque finalmente tanto Un alma pura como Las Dos Helenas, que forman parte de este concurso de cine experimental, planteaban eso, una nueva moralidad, una nueva temática que el cine mexicano no lo había tratado. ¿Cómo fue? ¿Por qué fue esta elección de Carlos Fuentes? ¿Cómo fue participar como asistente de estos dos grandes directores de teatro? Y la cercanía con Fuentes como escritor y creador, pues, de las historias, ¿no? En principio, recordemos que estábamos en los 60s. Claro. Donde todo era nuevo, ¿verdad? Y la juventud empezó a expresarse con fuerza. Y uno de los propósitos conscientes e inconscientes que existían era acabar con la hipocresía, ¿no? Dar un paso adelante en las formas de las relaciones sociales. Entonces, todo el mundo quería hablar de una mayor libertad, de una apertura en todo. Claro, no solamente en la sexualidad. No solamente en la sexualidad, no, en todo, en las clases sociales, en los movimientos de izquierda también estaban muy en auge en esos años, ¿no? Todo apuntaba hasta hacia el 68, en Europa, en Los Ángeles y también en México. Entonces, quizá por ahí hay ese espíritu. Y bueno, Las Dos Helenas habla de una apertura sexual, de una apertura loca, juguetona, de la sexualidad, ¿no? Del ménage à trois que había tocado Truffaut en Jules Jim. En Jules Jim. Ajá. Y bueno, es una comedia juguetona, en donde bueno, yo recuerdo que la señora, la mamá, Beatriz Vaz. Beatriz Vaz, que era una actriz de teatro
de Juan Ibáñez, porque por cierto había salido en Olímpica con Juan Ibáñez, una actriz que fresquecita porque no había hecho grandes cosas, y luego trabajó en esta película de Mamá de Julisa. Y entonces ese triángulo amoroso entre Kiki Álvarez Félix, Julisa, y su mamá, que es Beatriz Vaz. Entonces, la propuesta viene desde el cuentecito, desde el cuento de Cantar de Ciegos, de las dos Helenas. Y yo lo que recuerdo es que hay una cierta búsqueda en la forma. Se trata de hacer voces en off. Exactamente. Oscar Chávez, se oye la voz de Oscar Chávez hablando de lo de Jules et Jim, y lo que tú dices, esta cuestión formal, de pronto hay imágenes que son como planos fijos de Julisa y de Enrique Álvarez contrapuestos, Exacto, contrapuestos. Que intentan dar un doble lenguaje, en fin. Que también se hizo en Un alma pura, perdón, que también igual, lo mismo. Igual de manera diferente, pero igual hay esa búsqueda, hay esa línea de expresividad que se sustenta. Y que el cine mexicano en ese momento no lo estaba haciendo, el cine industrial, digamos. No, en ese momento realmente nuestro cine industrial estaba muy de capa caída, entonces había ese atrevimiento, esa nueva presentación de formas, esa nueva presentación de propósitos, esa nueva presentación de yo quiero hacer esto. Todo el mundo quería y pensaba que tenía algo que decir. Entonces era una manera de decir, el cine también se puede hacer así. Y además, en esta película aparecen muchos de estos personajes de la cultura del momento, ¿no? José Luis Cuevas, Gironella, todos. Juan García Ponce. Eso también habla del gusto y la necesidad de participar. Era una fiesta de la cultura, de alguna manera, si lo vemos. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería participar gratis, quería estar allí, quería estar en el movimiento cultural de esos años. Como está Monsiváis o Beatriz Sheridan en la película de Tajimara, por ejemplo. Sí, y don Luis Buñuel en este pueblo no hay ladrones, y la China Mendoza, y todos. Y Dalal, todo el mundo participa allí. Como te pones de actor, sí, soy actor. Y aquí te pones de ayudante, me pongo de ayudante. Todo el mundo quería poner lo que sabía y lo que al servicio de un movimiento nuevo. Era una especie de movimiento nuevo, un movimiento expresivo, en este caso de cine, que fue el concurso experimental. Entonces, eso fue Las dos Helenas. Igualmente sucedió con Un alma pura. José Luis Ibáñez era muy estricto en teatro. Yo creo que hasta la fecha lo sigue siendo, porque es profesor en la facultad, ¿no? José Luis, yo recuerdo como asistente suyo, no había una palabra o una expresión que saliera en la obra que no tuviera un absoluto dominio de su significado. Entonces, él era un meticuloso de lo que decía y de lo que hacía. No hay nada que esté ahí a ver qué sale, no. Todo está planeado y todo es consciente y todo está revisado intelectualmente y emotivamente. José Luis es un caso muy especial y algún día alguien se ocupará de ver sus alcances expresivos como realizador. Luego estaba Un alma pura. Un alma pura fue otra experiencia. Nos fuimos a Nueva York a filmar una parte. Claro, exactamente. Y bueno, ahí te dabas cuenta de Carlos Fuentes, que estaba relacionado con medio mundo. Ahí sale Norman Mailer, William Styron, Jules Pfeiffer. En la fiesta que se ve allá en Nueva York. Sí, ahí dirigido, ahí con Juan Ibáñez, con Fuentes. Fuentes convocaba mucho, a todos los intelectuales neoyorquinos los convocaba. Que en esta película es donde está Enrique Rocha y Arabella Arbenz, ¿no? Sí. Que son los protagonistas. Sí, Arabella era una modelito que venía de Europa. Hija del presidente Arbenz. Sí, de Guatemala. Sí, definitivamente fue un parteaguas, ¿no? De alguna manera con el cine que iba a hacerse posterior, que en ese cine posterior pues entras ya tú ya como realizador con esta película de Trampas de Amor, en donde retomas a esta actriz, a Beatriz Vaz, sí, que es una comedia sumamente divertida, el episodio que tú diriges,
me parece sensacional, y Héctor Suárez, que era un gran actor de la época, y que era pues uno de sus primeros personajes importantes, que después el Perro Estrada lo retoma en Para Servir a Usted. Correcto. Pero además tú tienes otros episodios pues sensacionales todos, ¿no? Caridad, de Fe, Esperanza y Caridad, lo de Tú, Yo, Nosotros, esa secuencia te comentaba de Pancho Córdoba en la silla de ruedas, bajo la lluvia, abandonado, con Sergio Jiménez, con Julisa también, que por cierto de Las Dos Helenas. Ajá. Sí. ¿Y cómo fue que tú logras debutar en la industria después de asistir a Juan Ibáñez y a José Luis Ibáñez? Precisamente a partir del concurso, a Juan Ibáñez le dan los Caifanes. Es decir, le producen los Caifanes, porque los Caifanes, bueno, la trabaja Juan con Carlos Fuentes. Entonces se la produce Cinematográfica Marte, que ahí abre es la las primera puertas. película, Su primera Cinematográfica película. Marte. Y yo voy como asistente también de Juan ahí. Y a partir de los Caifanes, al año siguiente me dice Mauricio, pues ahora vamos a hacer una película con 3 episodios. Teníamos que entrar al cine todos. Entonces, hacer una película con 3 directores era una manera de meter a 3. Como después pasaría en Siempre Hay Una Primera Vez, en donde entra el Perro Estrada, ¿no? Correcto, entró Murray, Estrada, ya no me acuerdo quién más. Y Mauricio, creo. Mauricio Bernstein, que es el ¿verdad? director de Isabel, en donde está también Beatriz Vaz. Exacto. Bueno, entonces, además, estábamos haciéndolo en Los América, es decir, en el STIC. El CTPC continuaba con sus puertas cerradas. Claro. El STIC no podía hacer películas largas. Solamente en episodios. Solamente cortas. Los Caifanes es una película larga, pero si tú te fijas, a las 30 minutos tiene el nombre de una calle que sirve como corte. Pero la verdad ya eran largometrajes disfrazados. Y luego, Tú y Yo, Nosotros, ahí debutó otra productora, pero ella fue en el STPC. Por fin STPC abre sus puertas y también queremos entrar de 3 en 3 y ahí entro con Gonzalo Martínez, que había estudiado en Moscú, y Juan Manuel Torres, que había estudiado en Ush, en Polonia. Entonces, ahí hicimos Tú y Yo, Nosotros, que fue idea de Juan Manuel Torres, que dijo, yo quiero hacer yo. Y Gonzalo dice, yo quiero ser el de la muchacha. Entonces digo, bueno, pues yo los junto. Y tú hiciste Nosotros. Jorge, muchas gracias por participar con nosotros en esta emisión de Maravillas y Curiosidades de la Filmoteca de la UNAM. Un placer, Jorge, gracias. Las Dos Helenas, al igual que otras historias del primer concurso de cine experimental, por su argumento y lenguaje cinematográfico, fueron el comienzo de un cine novedoso y refrescante y el surgimiento de una nueva generación de cineastas. Creo que en cuanto acabe la construcción debemos salir de viaje. Es lo que más nos une. Vemos a demasiada gente, Elena. Chao, mi amor. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner, tous les deux enlacés. Con su labor de restauración y resguardo, la Filmoteca de la UNAM es una suerte de máquina del tiempo que nos permite volver a disfrutar el trabajo de los jóvenes cineastas hace 50 años. No se pierda la próxima emisión de Maravillas y Curiosidades de la Filmoteca de la UNAM. Buenas noches.